Esto es una videoaula demostrativa para la convocatoria para profesor a tiempo parcial por asignaturas para el Departamento Académico de Ciencias, sección Matemáticas. En esta videoaula trataremos sobre la teoría de máximos y mínimos, y en particular daremos una estrategia para encontrar los máximos y mínimos de una función definida en un intervalo cerrado y que toma valores en los reales. Mi nombre es Sergio Chiong. Bueno, primero, los objetivos de esta videoaula. Primero, introducir el concepto de máximo y mínimo de una función. Segundo, identificar los puntos críticos de una función. Y por último, calcularemos los extremos de funciones en intervalos cerrados. Primero daremos una definición. Sea f una función definida en un intervalo i que contiene a c, entonces f de c es el mínimo de f si f de c es menor o igual a f de x para todo x perteneciente a i. Segundo, f de c es el máximo de f en i si f de c es mayor o igual a f de x para todo x en el intervalo. A los máximos y mínimos de una función en un intervalo se les dice valores extremos o simplemente extremos de la función en el intervalo. Por ejemplo, tenemos esta función definida del intervalo cerrado menos 3 a 3 con valores en los reales, definida por f de x igual a x cuadrado, una parábola, ¿no? Vemos que tiene un mínimo 0 cuando x es igual a 0 y máximo 9 cuando x es igual a menos 3 o x es igual a 3. El teorema. Ahora vamos a dar un teorema sobre la existencia de esos valores máximos y mínimos. Teorema de los valores extremos dice, si tenemos una función continua donde i es un intervalo cerrado, digamos a, b, entonces f alcanza un máximo y un mínimo en ese intervalo. Y aquí la observación, ¿no? Es decir, este teorema nos dice sobre la existencia de máximos y mínimos de cierto tipo de funciones, pero no dice nada sobre cómo hallar esos máximos y mínimos. Bueno, ahora daremos una definición sobre máximos relativos y mínimos relativos. Entonces, de nuevo, sea f una función definida en un intervalo i que contiene a c. Entonces, si existe un intervalo abierto, llamemos j, que contiene a c, y en el que f de c es máximo en j, entonces f de c se llama máximo relativo de f. Y similarmente, si existe un intervalo abierto j que contiene a c, y en el que f de c es mínimo en j, entonces f de c se llama mínimo relativo de f. Ahora, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos una función definida por x cubo menos x, y tenemos que existen máximos y mínimos relativos. Aquí hay un punto, digamos, C1, donde hay un máximo relativo, ¿no? Porque si yo doy un intervalo alrededor de C1 pequeño, vemos que esa función parece una parábola y hay un punto máximo. Igualmente, hay un punto C2 donde puedo dar un pequeño intervalo donde se puede ver que es un mínimo relativo. Ahora daremos una definición y un teorema. Entonces, de nuevo, si f es una función definida en un intervalo i que contiene a c. Si la derivada en el punto c es 0, o si f no es derivable en c, entonces decimos que c es un punto crítico. Entonces, y el teorema dice, bueno, de nuevo, si f es una función definida en un intervalo i que contiene a c, si f tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en x igual a c, entonces c es un punto crítico de f. Entonces, volviendo al ejemplo 2,
vemos, según lo que afirma el teorema, tenemos que f' en C1 igual a 0 y f' en C2 es igual a 0. Pues como son máximos y mínimos relativos, entonces son puntos críticos. ¿Y qué quiere decir puntos críticos? Que el valor de su derivada en esos puntos da 0. Y eso tiene que ver con... Bueno, si ustedes recuerdan la definición sobre recta tangente, ¿no? La recta tangente en esos puntos tiene pendiente 0, ¿no? Entonces ahí nos da una idea de por qué en los máximos y mínimos relativos tenemos que son puntos críticos. Bueno, ahora daremos una estrategia para encontrar máximos y mínimos, es decir, los extremos de una función continua definida en un intervalo cerrado, a, b, y con valores en los reales. Bueno, el primer paso va a ser hallar los puntos críticos de f. El segundo paso va a ser evaluar f en cada punto crítico. Después tenemos que incluir los valores en los extremos de los intervalos. Es decir, tenemos que evaluarlo f en los puntos a y b, que son los extremos del intervalo a, b. Y después, bueno, la tarea después es comparar, por último. El más grande de todos los valores es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Ahí en el diagrama podemos ver que los máximos y mínimos, excepto en los puntos A y B, están contenidos en los máximos y mínimos relativos, ¿no? Y los máximos y mínimos relativos están dentro de los puntos críticos por el teorema. Bueno, ahora damos un ejemplo y vamos a hallar los extremos de la función 3x a la cuarta menos 4x cubo en el intervalo menos 1,2. Bueno, el primer paso era hallar los puntos críticos. Entonces, tenemos que hallar la derivada, ¿no? Sabemos que la derivada es, bueno, baja el 4. ¿No? Si hacemos la derivada sale eso, que es 12x al cubo menos 12x cuadrado. Factorizando, ¿no? Tomando primero factor común, tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, para hallar los puntos críticos, tenemos que igualar la derivada a 0, ¿no? Entonces, para hallar los puntos críticos, hacemos lo siguiente. Igualamos a 0 y luego x es igual a 0 o x igual a 1. Bueno, el siguiente paso era, vamos a volver a nuestra lista de pasos, evaluar f en cada punto crítico. Entonces tengo que evaluar f en 0 y en 1. Aquí tenemos nuestra tablita ya hecha. Bueno, en 0 va a dar 0, ¿no? Y en 1 va a dar menos 1. Pero ahí no termina, ¿no? Tenemos que evaluar f según la lista. Estamos en la 3. Evaluar f en los puntos extremos del intervalo a, b. En este caso el intervalo es menos 1,2. Entonces tenemos que evaluar f en menos 1 y evaluar f en 2. Entonces, f de menos 1 es igual a 3 menos 1 a la cuarta menos 4 menos 1 a la 3, ¿no? Y eso nos da menos 3, perdón, más 3, y aquí más 4, ¿no? Nos da 7. Y para 2, entonces f de 2 es igual a 3, 2 a la 4, menos 4, 2 a la 3, ¿no? Al cubo. Entonces, aquí da 48 menos 32. Y esto es igual a 16.
Entonces esta observación la voy a guardar un momento, ¿no? Ah, falta el punto 4 de la lista, ¿no? Perdón. Tenemos que evaluar ahora entre todos los puntos críticos y los extremos del intervalo cuál es el máximo y cuál es el mínimo, ¿no? Entonces tenemos que el 16 va a ser el máximo y el menos 1 el mínimo, ¿no? Esta observación me la guardo por un momento. Primero grafiquemos, ¿no? la función que hemos analizado, ¿no? Y vemos primero, volvamos a nuestra lista. Tenemos que en menos 1 tenemos el mínimo. Veamos. ¿Es cierto eso? Perdón, en 1. En 1 es el mínimo. Cierto, ¿no? Y justo. Y el máximo ocurre cuando x es igual a 2. ¿No? Y aquí nos sale en el gráfico, pues se extiende hacia arriba, ¿no? Tenemos que también el otro punto crítico que era 0 no es ni máximo ni mínimo relativo. Luego volvamos a nuestra observación y dice, el punto x igual a 0 no es máximo ni mínimo relativo. Eso significa que el recíproco del teorema es falso. No todos los puntos críticos son máximos o mínimos relativos. No, volvamos a nuestro diagrama que teníamos aquí. Y tenemos aquí, ¿no? Máximos y mínimos relativos. El conjunto azul es propio del conjunto rojo, ¿no? De los puntos críticos. No todo punto crítico, ¿no? Es un máximo o mínimo relativo, como el ejemplo muestra, ¿no? Aquí el 0 era punto crítico, pero no es máximo ni mínimo relativo. Bueno, gracias por su presencia.